Para poder realizar la portada oficial es necesario que ustedes revisen el documento Word que les mandé. Ahí viene un ejemplo y viene la portada oficial en blanco para que ustedes puedan llenar. El siguiente apartado es el epígrafe. Este es solamente una frase célebre que tiene que ver con su tema. Lo pueden buscar, lo pueden buscar por medio de un autor que hable sobre su tema o lo pueden realizar ustedes mismos. Las dedicatorias son de carácter moral. Estas dedicatorias pueden hacer una dedicatoria general y después hacer una dedicatoria a cada uno de ustedes, pero deben de ser cortas ya que deben de caber solamente en una hoja. Los agradecimientos también van en una sola cuartilla y estos agradecimientos van dirigidos a todas aquellas personas que nos apoyaron en la elaboración de nuestro documento. Puede ser alguna escuela que los haya apoyado, al grupo con el que estuvieron trabajando, a los maestros del centro de trabajo o también a los doctores que estuvieron asesorando la tesis. Este es de manera general, es decir, la hace todo el equipo. El apartado del resumen también es un apartado que no debe de tener mucha extensión. De hecho, no debe de pasar de las 50 palabras, debe de caber solamente en una cuartilla. En la diapositiva les muestro qué es lo que debe de ir en cada párrafo. Generalmente se manejan de 2 a 3 párrafos y al final se escriben 5 palabras claves, es decir, 5 palabras que ustedes utilizan en todo el documento. Generalmente las palabras que se incluyen son las que utilizamos en el planteamiento del problema. La denominación del proyecto, en este apartado, muchachos, puede ir en una sola cuartilla. Aquí se le pone un título a su proyecto. Puede ser el tema que ya tienen o ustedes pueden elegir algunas siglas que lo puedan identificar. Por ejemplo, si es un proyecto de desarrollo integral de los jóvenes, se puede llamar TDIJ, por ejemplo, y ahí lo ven en la diapositiva, o simplemente anotarles el tema de su proyecto. Recuerden que tema y planteamiento son cosas distintas. Aquí lo que se habla de manera general es sobre el proyecto, dónde se va a llevar a cabo, cuáles son sus objetivos, a quiénes van a beneficiar. Es decir, se hace de manera general, como si estuvieran promoviendo su proyecto para que alguien más lo conozca y les agrade el mismo. Como si estuvieran presentando su proyecto en 5 segundos para que alguien más para que alguien más le agrade y pudiera contribuir a él. Lo que se pretende es que ustedes cada uno de los apartados los conceptualicen, es decir, deben de llevar cita de lo que es problematización, delimitación, planteamiento del problema, lo que son objetivos. Se los digo desde ahorita para no estarlo repitiendo en cada uno de los apartados. Aquí el apartado de la problematización vamos a iniciar con una cita de lo que es la problematización dentro de los documentos de investigación y posteriormente vamos a redactar cada uno de los problemas que se están presentando dentro de la escuela, dentro del salón de clases, todos aquellos problemas que se involucran dentro del ámbito escolar y que nos va orillando a elegir el problema que ustedes van a trabajar. Si son detallados, es mucho mejor. En el planteamiento general del problema es diferente la problematización, porque aquí ya se habla exclusivamente del tema a trabajar o del problema a trabajar. Se habla de manera detallada cómo se está presentando la dificultad. Por ejemplo, si están trabajando valores, tendrán que describir de manera detallada qué es lo que pasa en la escuela en relación a los valores, qué es lo que está pasando en el salón de clase con los niños y con el maestro, e inclusive describir de manera detallada algunas acciones que los niños realizan y donde se ven
los antivalores, o sea, donde se ve el problema. En el caso, por ejemplo, de la socialización es lo mismo. Tendrían que decir cómo se ven dentro del ámbito escolar los problemas de socialización. Aquí ya se detalla de manera específica todo lo que gira alrededor del problema. Esa es la diferencia con la problematización. En la problematización hablan de todos los problemas que se presentan en la escuela, pero en el planteamiento general del problema ya no, ya se habla exclusivamente del problema a trabajar. En el apartado de delimitación, hay tres tipos de delimitación. Está la delimitación del problema, la delimitación espacial y la delimitación temporal o la delimitación de tiempo. En la delimitación del problema, lo que se hace es solamente anexar al planteamiento del problema el grado específico con el que se va a trabajar y en el nivel en el que se va a trabajar. Algunos también en la delimitación del problema agregan el número de alumnos con los cuales se van a estar trabajando, el número de mujeres y el número de hombres, así como sus edades. Espacial y temporal, espaciales de lugar, temporales de tiempo. Se anexa, un ejemplo en la diapositiva, si la pueden ver, se dice el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación, se menciona la comunidad, el municipio, el estado, la escuela, la clave de centro de trabajo, la zona escolar y para agregarlo del tiempo se le asigna el ciclo escolar. En este caso, el proyecto que ustedes van a estar trabajando va a ser durante el ciclo escolar 2020-2021. En el apartado de planteamiento del problema, bueno, aquí ustedes ya tienen un planteamiento del problema. Solamente a este apartado le van a agregar unos 2 párrafos, le van a agregar la conceptualización de planteamiento del problema dentro de los documentos de investigación y su planteamiento, su enunciado de forma interrogativa. En el apartado de fundamento y justificación, lo que se hace es escribir el por qué y el para qué de su documento. ¿Por qué es importante trabajarlo? Aquí también esto se fundamenta con datos estadísticos que muestren la importancia de que ustedes trabajen este proyecto. Vamos a suponer, en el caso de Jenny, que está trabajando rendimiento escolar y las inteligencias múltiples, puede meter algunos datos estadísticos que se han estado vertiendo actualmente sobre el desempeño escolar de los niños dentro de los centros de trabajo. O también en el caso, por ejemplo, del equipo de Sonia que están trabajando valores, podrían incluir algunos datos sobre algunos problemas que se están originando por la falta de valores y así tendrían que ver cada uno de ustedes qué es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel local en relación a los problemas que se originan por la falta de no considerar trabajar temas como el que ustedes están trabajando. En el apartado de origen del proyecto, este es muy sencillo, jóvenes, solamente van a redactar de dónde surgió la idea del proyecto. Nada más que aquí les hago una recomendación, no lo vayan a hacer en primera persona. En este apartado de los objetivos, bueno, en el documento que les mandé, vamos a cambiar el propósito por los objetivos. La única diferencia es el verbo, porque se pone en infinitivo y se le van a agregar de 2 a 3 objetivos específicos. Estos objetivos específicos se desglosan del objetivo general. Por ejemplo, si yo quiero diseñar, aplicar y evaluar el proyecto del fomento de las inteligencias emocionales para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, si yo tengo ese propósito, lo voy a poner en el apartado del objetivo general
y en relación a ese voy a generar otros 3 objetivos específicos. Por ejemplo, puedo decir o puedo escribir conocer las inteligencias múltiples de los alumnos de educación primaria. O puedo colocar ahí conocer el rendimiento actual de los alumnos de educación primaria de tercer año o donde lo vayan a aplicar. Del objetivo general voy a sacar de preferencia 3 objetivos específicos a trabajar. Las metas también es muy sencillo redactarlas si tengo objetivos tanto general como específicos bien establecidos. Lo único que hago es agregarle porcentaje y por medio de que voy a conseguir, por medio de que voy a alcanzar ese objetivo. Esa es la diferencia entre una meta y un objetivo, que le agrego el porcentaje y le agrego por medio de qué. De todas maneras les voy a mandar un formatito para que redacten metas. Para este apartado de beneficiarios, aquí igual, recuerden que en todos los apartados deben de conceptualizar, en todos los apartados, aquí tendrían que describir qué es un beneficiario y colocar su cita. Aquí tienen que redactar quiénes van a ser los beneficiarios de su proyecto, para quién va dirigido y a quiénes van a beneficiar de manera directa y de forma indirecta. ¿Cómo los va a beneficiar a corto y a largo plazo? Este apartado de productos lo vamos a dejar al final, aquí, pero de todas maneras en su documento ya escríbanlo. En este apartado lo que se hace es describir cuáles van a ser los productos originados de la aplicación de mi proyecto. Algunos alumnos deciden, por ejemplo, hacer manuales o hacer algún material de apoyo para solucionar el problema y entonces ese sería el producto. Algunos otros diseñan conferencias o talleres y eso sería el producto. Es decir, de la propuesta, ¿qué productos vamos a extraer? Por eso este apartado se va a quedar en blanco hasta que ustedes elaboren el apartado de la propuesta. De todas maneras, les pido que lo coloquen aunque se quede en blanco.